Según los estudios científicos, el cerebro humano procesa diariamente aproximadamente unos 60.000 pensamientos. El 94% se repiten de un día a otro y el 80% son negativos. Claro, esto nos da la idea de que medios de comunicación, salimos a la calle, nos juntamos en grupo, ¿qué es lo que más abunda? Pues ese modo pesimista que tenemos la mayor parte de nuestro día a día. ¿Y por qué nos preguntamos y por qué nos decimos de esta manera tan negativa constantemente, cuando si seguramente nos juntamos con un grupo de personas y decimos, oye, ¿qué te gusta ser? ¿Positivo o negativo? Y todos seguramente diríamos, oh, me gusta ser positivo. Sin embargo, vamos a piloto automático y siempre en negativo. Es una elección nuestra, de cada uno de nosotros, porque ¿por qué estaremos en este modo negativo? Con tanta facilidad pasamos a ese lado oscuro. ¿Y por qué no lo cambiamos? Pues hoy queremos abrir paso a lo que realmente nos diferencia, ¿verdad? Nuestro ser único, nuestros talentos, pero siendo más positivo. ¿Cómo? Pues seguirnos y te lo vamos a decir. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estáis? Yolanda, Manuela. Hola, muy bien. Buenas tardes. Muy bien, yo también. Buenas tardes a todos y todas. ¿Y cómo venimos? ¿Positivo, negativo? ¿Los 12 electrodos? ¿Cómo vamos? Pues en este caso depende cómo surja lo que vamos a vivir, porque no tiene por qué ser ni positivo ni negativo. Habrá que buscar regular y buscar un término intermedio. Sí, estoy de acuerdo con Manuela. Pues, Ahí vamos a ver si equilibramos. Claro, o es que pensamos todos que ser pesimista es malo. Bueno, pues esas caras ocultas las vamos a descubrir hoy, ¿verdad? Así que empezamos. Bueno, Manuela, pues vamos con ello. ¿A qué nos referimos cuando decimos pesimismo y optimismo? A ver, cuando decimos ser pesimista o ser optimista, no nos estamos refiriendo exactamente a ver la vida o darle a la vida, verla con una actitud positiva o negativa. Estamos hablando de cómo enfocamos esa actitud, ¿no? En realidad, ser optimista o ser pesimista, todos podemos tener, esto no es una cosa que viene de serie, o sea, no lo hemos aprendido, no es una cosa que sabemos ya que nacemos con ello aprendido, sino que lo vamos aprendiendo poco a poco, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que aprender a regularlo. A ver, cuando hay un ejemplo que es el más gráfico y el que todo el mundo conocemos, que es el ejemplo del vaso del agua, ¿no? ¿Qué es una persona optimista? Es el que mide mejor el riesgo negativo, ¿vale? Y una persona pesimista es que ve más difícil las posibilidades del éxito, ¿vale? Pero a ver, tan malo es ser pesimista como negativa como bueno. ¿Qué ocurre? Para ser pesimista hay que ser pesimista inteligente. O también se puede ser, optimista inteligente, pero se puede también ser pesimista defensivo. ¿Vale? Te puedo poner un montón de ejemplos. ¿Qué sería un optimista poco inteligente? La vida es bella, la vida es yuppie, ¿vale? Y todo lo que me va a venir es bueno, ¿vale? Entonces, eso puede ocurrir que no estés al tanto a los posibles riesgos y puedas tener en un futuro una gran frustración. ¿Qué dice un pesimista? Por ejemplo, los psicólogos del siglo XX ponían el ejemplo del Titanic. Decía el constructor, el Titanic es el barco más seguro jamás construido, el que, vamos, no hay ninguna posibilidad de error, ¿vale? Eso sería el pesimista poco inteligente, ¿vale? O el que sobreestima el optimismo. ¿Qué te dice un pesimista? El pesimista te dice, sí, es muy seguro, pero pon más botes salvavidas por si acaso, ¿vale? Pero ¿qué sería el pesimista derrotista? Diría, pues yo no me monto ni en el Titanic ni en ninguno, porque no hago nada más que pensar en que el mar me va a tragar.
¿vale? ¿Qué en este caso del Titanic es mejor? ¿El pesimismo excesivo que dice que todo es súper guay y no ve el peligro, lo cual puede suponer un riesgo? ¿O el pesimista que te dice, sí, sí, me monto en el Titanic, pero pon más flotadores y pon más barcos que me vayan, botes que me puedan a mí dar esa seguridad, ¿vale? Más o menos. Entonces, Manuela, ¿por qué vamos siempre en modo negativo? Es decir, ¿qué es lo que hace la especie humana? Ir siempre, o en general, ¿verdad? Es lo que más abunda, ¿no? Cuando Sí, hablamos con alguien, lo primero es lo negativo. ¿Por qué? Esto te lo describen muy fácilmente los psicólogos, lo llaman la profecía autocumplida negativa. Podemos tener profecía autocumplida positiva y otra negativa. Es como darnos es como autoconformarnos, es como alejarnos del peligro, ¿no? Nos podemos evadir de las cosas malas y lo hacemos autoconformándonos. Mira, un ejemplo. Yo tengo que hacer un examen para aprobar unas oposiciones. Es decir, hay 4 plazas para 100 opositores o 1000 opositores, ¿vale? Entonces yo digo, ¿qué necesito para optar a una plaza? El que es positivo, que tiene una mente positivista, dice, yo creo que tengo la valía suficiente, la capacidad de estudio y la capacidad de aprendizaje y la capacidad de memorizar como para aprenderme esto. ¿Qué piensa una persona que es pesimista? Dice, hay que estudiar, vale, me pongo a estudiar y conforme empieza a estudiar empieza a pensar de manera derrotista. 4 plazas para mí que nos presentamos, pues a mí se me quita la gana de estudiar, me voy a tomar un café y vuelve y estudia y sigue. Pues anda, que no sé para qué pierdo el tiempo, porque para 4 plazas, ¿Y qué ocurre? Que poco a poco va dejando de estudiar. Llega el examen y suspende, ¿vale? Y dice, ya lo sabía yo, si era justamente lo que ya estaba pensando, yo no soy pesimista, que yo sabía que suspendía, ¿vale? Eso se llama profecía autocumplida negativa, porque además eso produce una disonancia cognitiva, porque en realidad tú sabes que has suspendido porque no has estudiado. ¿Me entiendes? Fíjate entonces, Manuela, Yolanda, claro, todo ese mogollón de pensamientos que luego al final se cumple, ¿no? Porque lo decimos, son esas creencias al final, la verdad, ¿no? De todo esto al final llega a que ese sea el resultado, lo negativo. Yolanda, positivo, negativo, en décimas de segundo y en el área más importante de la vida es actividad física y deporte, ¿verdad? Pasamos de lo positivo a lo negativo en décimas de segundo. ¿En qué nos puede ayudar realmente la actividad física y el deporte para gestionar esos 60.000 pensamientos? Que entre ellos ya sabemos que estadísticamente son 48.000 negativos. Pues como decía Manuela, que yo estoy de acuerdo, es que es algo que se aprende, ¿no? Tanto el ser más pesimista o más optimista. Entonces, dependiendo de lo que hayamos aprendido en el entorno en el que estemos, a través de la actividad física y el deporte, lo que te va a ayudar es a aceptar tu propia realidad. No la que has aprendido, porque no vamos a entrar en si está muy bien, mal o acertada, pero en la actividad física y el deporte sí te va a enseñar a tu realidad, a que la aceptes, tus circunstancias, las que te rodean, y también a que aceptes la verdadera situación desde un lado tanto optimista como pesimista, porque al final, como decía Manuela, tiene que haber un equilibrio ahí entre las dos. Pongo un ejemplo. Si entreno para una carrera, en mi caso de atletismo, con unos objetivos muy altos, que están bastante alejados de la realidad, es seguro, como el ejemplo que decía Manuela, pues porque no estoy valorando las circunstancias, ¿no? El que quiere opositar sin estudiar. O sea, quiere aprobar, porque opositarlo va a ir igual. Bueno, pues cuando yo me planteo hacer una carrera con unos objetivos muy, muy altos, que no son los míos, y entonces me pongo a entrenar, ¿vale? Día tras día. Me voy dando cuenta, claro, con el tiempo, pues que no llego, que no me salen las cuentas, que esto no hay quien con esto no puedo, esto no es para mí, y ya empiezo ahí y digo, bueno, mira, esto lo dejo. Entonces, si en lugar de abandonar, tú vuelves a repensar en ajustar lo que realmente quieres y puedes, en ver otra manera
porque estoy haciendo ese equilibrio entre la parte optimista y pesimista mía, con el tiempo libre que tengo, con mis circunstancias y con el modo de entrenar. Si esto lo hago y si encima lo hago con un entrenador o entrenadora como Manuela aquí presente, que te pone en la realidad y te dice esto es lo que tú, hasta donde tú puedes llegar, pero esto es hasta donde tú puedes mejorar, siempre la parte física y mental, pues me parece que es que, por resumir, el deporte y la actividad física te ayuda a gestionar eso y a conseguir las cosas de una manera realista a ti, sin irte de un lado, esto no es para mí, y tampoco esto es solo para quien lo practica, ¿sabes? Como una cosa muy fácil, que no es fácil el deporte. Esto viene a justificar de alguna manera el ejemplo tan claro que es lo del vaso medio del agua. En la realidad, o sea, ajustarse a la realidad. Efectivamente, el ser positivo o negativo tiene que ver mucho con la expectativa, como tú muy bien has dicho. Yo lo que estoy viendo es un vaso y el vaso está a la mitad, ¿vale? Si lo veo que está medio lleno es porque mi expectativa era esperar que el vaso estuviera lleno. Pero si lo veo medio vacío, o sea, al revés, si lo veo medio vacío es porque yo pensaba encontrarme el vaso lleno, pero si lo veo medio lleno es que en realidad no me esperaba encontrar agua en el vaso, ¿vale? Por eso hay que ajustarlo mejor a la realidad es que ni está lleno ni está vacío. La realidad es que está por la mitad. Esa es la realidad. Y en el deporte que se trabaja siempre bajo presión, mira, lo primero que aprende el niño para saber discernir entre la postura positiva o negativa, mira, primero, ante una situación que tiene que resolver, un conflicto que tiene que resolver siempre analiza, o sea, piensa cómo se siente. O sea, cómo me siento yo, cómo me he sentido yo en esta carrera que me han ganado o que he ganado. Y después piensa cómo se ha sentido, ¿me entiendes? O sea, esto que a mí, cómo me ha hecho sentirme. Y después de haber sentido y pensado eso, ¿cómo he actuado? ¿Cómo he actuado yo ante esta situación? Y después de haber actuado ante lo que he sentido y lo que he pensado, ¿cuál ha sido el resultado? Todo esto se trabaja en el deporte. Sí, esas raíces, al final, ¿no, Manuela? Esas raíces son los pensamientos, como estás comentando, que llevan las emociones, las acciones y el resultado, ¿no? Esas raíces de ese gran árbol, ¿no? Que se construye que es la propia vida, ¿no? Al final, es que la vida está llena de problemas y obstáculos y el enfoque y el equilibrio, como estáis bien diciendo, creo que es una gran fórmula. Bien, 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 esto queda muy bien, pero ahora vamos a los cómo. Vamos a ver qué pasa, cómo podemos hacerlo. ¿Qué ocurre? O sea, esto que se ve a priori, joder, que es una elección propia, muchas veces nos cuesta. Entonces, vamos a dar herramientas. Pues, por ejemplo, a mí se me ocurre el tema de las fake news o las noticias falsas, ¿no? Que hay que enseñarle a los hijos a que no se crea todo lo que se publica, ni todo es tan malo, ni todo es tan bueno, ¿no? Entonces es ponerle un poco en la situación de que los engaños con las realidades conviven juntas. Y entonces hay que ir viendo y desgranando para llegar a ese equilibrio de una simple noticia. Pues mira, yo diría que todo el mundo tenemos en mente el pensamiento de que la felicidad te la da la salud, el dinero y el amor. Pero ¿estás haciendo algo por conseguirlo? ¿Vale? Esto es por un lado. Y luego, ¿qué pensamientos internos tienes ante situaciones de la vida? ¿Qué actitud manifiesta ante esto que estás viendo y estás pensando? ¿Vale? Cuando tú ves el vaso medio lleno que tiene algo, o sea, te fijas en que falta lo de arriba o en que qué suerte que tiene lo de abajo, ¿vale? ¿Con qué ojos lo miras? ¿Vale? ¿Disfrutas de los pequeños detalles? ¿Mm? ¿Eres consciente de lo que tienes? Esos Bueno, pequeños detalles. buenas reflexiones, buenas preguntas. Creo que son buenas herramientas, siempre lo que sean reflexiones y preguntas y esas prácticas que estáis comentando, ¿no? Siempre yo creo que van muy bienvenidos, ¿no? Generalmente luego en el núcleo familiar es donde surge todas estas situaciones también, ¿verdad? Sea positivo o negativo, ¿no? Este flujo que hay de emociones. Yo quiero terminar con dos, ya que has comentado preguntas, ¿no? Imaginaos llevar una linterna siempre, ¿no? Y entonces tenemos la libertad con esa linterna de encender y enfocar donde yo quiera enfocar. Y muchas veces enfocamos siempre a los problemas, ¿no? Yo creo que tenemos que saber enfocar
a las soluciones. Siempre va a haber obstáculos y problemas. Es interesante identificar los problemas, pero al final la tendencia, el enfoque es a soluciones. 2 cosas sencillas para terminar. 2 preguntas que creo que deberíamos terminar con ellas y transformarlas por otras 2 preguntas. 2 preguntas. Una, cuando tengamos un problema, una dificultad, ¿qué es lo que nos preguntamos? ¿Cuál es el problema? Eso es lo que habitualmente hacemos. Bueno, pues vamos a quitar esa pregunta y vamos a sustituirla por la siguiente. ¿Qué es lo que yo quiero conseguir exactamente? Y que dependa de mí 100% hacerlo. Sustituir esa por esta. Y otra segunda pregunta es, ¿de quién es la culpa? ¿Es tan fácil cuando tenemos un problema decir de quién es la culpa? Pues vamos a tachar esa por otra. ¿Qué otras cosas mejorarán en tu vida cuando consigas eso que antes has estado discurriendo para conseguirlo al 100%, con tu control al 100%? Esas son 2 preguntas que se pueden transformar y de esa manera lo que haríamos es pasar a la linterna del problema, a la linterna de solución y seguramente con ese camino más positivo también tenemos más avance, menos anclaje al problema. Pues hasta aquí hemos llegado, chicas positivas. Equilibrio, enfoque, genial. Bueno, pues nada, pues con todos estamos siempre, ¿verdad, Manuela y Yolanda? Siempre desde este punto de apoyo, de dar nuestras opiniones, nuestras experiencias profesionales y personales, ¿verdad? Donde, bueno, pues donde vayan, si quieren cogerlo, pues ahí tenéis. Manuela, Yolanda, hasta la próxima semana. Muchas gracias. Hasta la próxima, encantada de estar aquí. Buena semana a todos y todas. Gracias a todos. Aquí nos tenéis abriendo paso al talento. Chao. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede ser un gran regalo para alguien. Si no quieres perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales y suscríbete en Abriendo Paso al Talento.